Durante años, España creyó conocer a Bambino. Lo veía moverse con un fuego que nadie podía imitar, una mezcla salvaje de flamenco bolero y una sensualidad que rompía cualquier norma escrita. En los escenarios era un huracán, un hombre capaz de incendiar una sala entera con apenas un gesto de sus manos. Pero mientras el público celebraba su genialidad, un secreto oscuro comenzaba a abrir una grieta silenciosa bajo sus pies. Un secreto que con el tiempo no solo destruiría su carrera, sino también la identidad del hombre que todos creían indomable. La noche en que todo empezó parecía una más de sus actuaciones triunfales. Bambino llegaba con su energía eléctrica iluminando el local como si fuera un templo donde solo él podía dictar las reglas. Pero entre las sombras, lejos del bullicio, algo ocurrió que jamás se contaría en voz alta. Una traición, una advertencia y un miedo que lo acompañaría para siempre. Cómo un artista capaz de conquistar a toda España terminó envuelto en un silencio tan brutal que ni la prensa se atrevió a desafiar. ¿Qué verdad podía ser tan peligrosa como para borrar a un mito de los escenarios sin dejar rastro? Los rumores crecieron. Algunos hablaban de enemistades poderosas, otros de una verdad íntima que, de hacerse pública, habría provocado un terremoto social en plena transición española. Lo único cierto es que desde aquella noche Bambino ya no volvió a ser el mismo. Sus gestos perdieron brillo. Su voz, antes feroz y libre, empezó a cargar un peso invisible. Hoy por fin conocerás la verdad completa. Miguel Vargas Jiménez nació en el barrio de Cava de los Gitanos en Utrera, un lugar donde la vida parecía avanzar al ritmo de palmas, guitarras y voces que hablaban de dolor y celebración al mismo tiempo. Desde pequeño todos lo llamaron Bambino, un apodo que empezó como un juego familiar y que más tarde se convertiría en un sello inconfundible dentro de la música española. Creció en una casa humilde, rodeado de un ambiente donde las emociones se expresaban sin filtros. En aquel Utrera de mediados del siglo XX, marcado aún por la sombra del franquismo, la pobreza convivía con una riqueza cultural inmensa que alimentó el carácter del joven Miguel. Su familia pertenecía a una comunidad gitana profundamente unida, donde la música no era solo un entretenimiento, sino una forma de vida. Desde los primeros años, observaba a los adultos cantar con una pasión que parecía quemarles por dentro, y sin darse cuenta, él mismo comenzó a imitar aquellos gestos, esas inflexiones vocales que convertían una simple frase en un lamento o en una declaración de amor absoluta. Su madre, consciente de la sensibilidad especial del niño, lo animaba a cantar en reuniones familiares, donde muy pronto se ganó las primeras ovaciones de quienes lo escuchaban. No porque afinara perfecto, sino porque transmitía una emoción cruda que pocos niños de su edad eran capaces de generar. En el barrio se hablaba de un pequeño con una presencia extraña, casi magnética. Cuando caminaba, parecía hacerlo con un ritmo interno. Cuando escuchaba música, su cuerpo se movía antes de que él mismo lo notara. En una España que comenzaba a cambiar lentamente, donde las libertades aún estaban restringidas, pero la vida cultural buscaba abrirse paso, surgían artistas que representaban un nuevo espíritu, y Bambino parecía destinado a estar entre ellos. Lo que nadie podía imaginar era cómo su estilo terminaría rompiendo moldes que parecían intocables. Su adolescencia estuvo marcada por la necesidad de ayudar económicamente en casa. Trabajó en pequeños oficios que no duraban mucho porque su mente siempre regresaba al mismo lugar, a la música. A veces se escapaba por horas para escuchar cante en las tabernas, absorbiendo cada gesto y cada matiz que veía. Allí descubrió que no quería ser un cantaor tradicional. Él quería algo distinto, algo que aún no sabía cómo definir, pero que ardía en su interior. Una mezcla de sensualidad, tragedia y teatralidad que no encajaba del todo en las normas del flamenco clásico. A principios de su juventud, España vivía un clima rígido. La moral dictada por el régimen imponía límites estrictos a la expresión artística. Las emociones demasiado explícitas, los gestos sugerentes o los estilos que rompían con la tradición eran observados con desconfianza.
Sin embargo, en aquellos espacios marginales donde la música cobraba vida, nacía también una revolución silenciosa. Bambino fue testigo de esa transición y, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en uno de sus nombres más audaces. Sus primeras actuaciones improvisadas en reuniones privadas revelaron algo que cambiaría su destino. Bambino no solo cantaba, sino que interpretaba. Movía las manos con una elegancia exagerada, giraba el cuerpo como si estuviera en un escenario mucho más grande y proyectaba una energía que no tenía comparación. Algunos decían que parecía un torero bailando boleros. Otros afirmaban que su manera de cantar hablaba de cosas prohibidas, de pasiones que muchos no se atrevían a admitir. Aquellas observaciones, aunque simples, serían claves para entender su impacto posterior. Un detalle poco conocido de su juventud fue el choque que experimentó entre su identidad íntima y las expectativas de la sociedad. Bambino era un hombre que sentía profundamente y que se movía con una naturalidad que algunos consideraban demasiado atrevida para la época. Ese contraste entre quién era y lo que el mundo esperaba de él le provocó heridas tempranas, aunque nunca las mencionó públicamente. En su interior comenzó a formarse una tensión que más tarde jugaría un papel fundamental en su vida artística y personal. La primera vez que subió a un escenario improvisado en Utrera, con una guitarra detrás y un público reducido delante, entendió que allí estaba su lugar. Sus movimientos intensos y casi teatrales sorprendieron a los presentes. Al terminar, en lugar de las palmas típicas, hubo un silencio breve cargado de sorpresa. Luego estallaron los aplausos. Aquel fue su primer contacto con una sensación que lo acompañaría siempre, la mezcla de fascinación y desconcierto que provocaba en los demás. A pesar de su carácter magnético, su familia enfrentó épocas difíciles y Bambino tuvo que madurar temprano. Vivir en un barrio donde la lucha diaria era constante le enseñó a no temer al dolor. Quizá por eso sus interpretaciones parecían tan reales. No actuaba, revivía cada sentimiento. Con el paso del tiempo, esa intensidad se volvería su mayor fortaleza y, paradójicamente, también una parte del secreto oscuro que terminaría destruyéndolo. Mientras España cambiaba lentamente entre los últimos años del franquismo y los primeros impulsos de libertad cultural, Bambino comenzaba a construir una identidad artística propia. Las influencias de su barrio, la dureza de su infancia, las tensiones internas y esa sensibilidad desbordante se unieron para formar un artista único. Aquellos orígenes marcados por luces y sombras fueron el terreno fértil de un talento que pronto estallaría ante los ojos del país entero. Cuando Bambino decidió dejar Utrera y probar suerte en los escenarios de Madrid y Sevilla, no llevaba más que un puñado de canciones en la memoria y una forma de interpretar que muchos consideraban demasiado arriesgada. Sin embargo, desde el primer instante en que pisó un tablao fuera de su barrio natal, quedó claro que su estilo no era una simple variación del flamenco tradicional. Era algo completamente nuevo. Una mezcla explosiva de bolero flamenco copla y una teatralidad casi salvaje que transformaba cada canción en un pequeño acto dramático. El público, acostumbrado a propuestas más rígidas, quedó desconcertado, pero también extrañamente fascinado. Las primeras noches fueron duras. Algunos empresarios no sabían dónde ubicarlo. Otros rechazaban la intensidad con la que se movía, afirmando que aquello era demasiado provocador para los escenarios serios. Pero poco a poco, un rumor empezó a circular. Se decía que en ciertos locales aparecía un gitano joven, que no cantaba, sino que incendiaba el aire, que su forma de contonearse desafiaba cualquier norma, que transmitía algo prohibido, algo que nadie sabía nombrar, pero que hacía imposible apartar la mirada. Su primer gran impulso llegó cuando un empresario sevillano, intrigado por lo que escuchaba, decidió verlo en persona. Aquella noche, Bambino subió al escenario con la misma energía cruda que llevaba en la sangre desde niño. Movió los brazos como quien dirige una tormenta, giró sobre sí mismo con un aire desafiante y al finalizar una estrofa clave,
lanzó una mirada directa al público que dejó al empresario clavado en la silla. No hubo dudas. Estaba frente a un fenómeno, y fue entonces cuando Bambino recibió su primera oferta seria: cantar regularmente en un local que atraía a artistas y personalidades influyentes de la época. El efecto fue inmediato. Su fama comenzó a crecer de boca en boca. Las entradas se agotaban cada noche. Los espectadores no sabían describir exactamente lo que estaban presenciando, pero todos coincidían en que aquel joven rompía con todo lo establecido. Había algo en su manera de cantar que hablaba de pasiones desbordadas, de amores prohibidos, de heridas internas, que parecían latir en cada movimiento de su cuerpo. España, todavía condicionada por los últimos reflejos de la censura, encontraba en él un lenguaje emocional que nunca antes había visto. Su estilo pronto empezó a compararse con el bolero latino, pero con la potencia visceral del flamenco más profundo. Mientras otros artistas buscaban la perfección técnica, Bambino apostaba por el exceso. Gritaba sin miedo, reía en plena canción, se arrodillaba, giraba, caía hacia atrás como si fuera a desmayarse. Para algunos aquello era una revolución artística, para otros un desafío peligroso a las normas morales. Sin embargo, ninguno podía negar su magnetismo. El primer disco no tardó en llegar. Su voz áspera pero emocionalmente infinita fue recibida con un entusiasmo inesperado. Las radios comenzaron a programarlo con frecuencia, y muy pronto las canciones de Bambino empezaron a sonar en bares, fiestas y celebraciones de toda España. La gente lo imitaba sin lograr reproducir esa manera suya tan particular de cargar cada frase de una electricidad íntima. Sus interpretaciones no eran solo música, eran confesiones. Con la popularidad vinieron también las primeras críticas serias. Algunos sectores conservadores consideraban su estilo demasiado audaz. Decían que sus gestos, tan sensuales como trágicos, podían despertar interpretaciones incómodas en una sociedad que aún luchaba por dejar atrás décadas de represión. Pero esas críticas solo aumentaron el interés. Bambino se convirtió en un símbolo de ruptura. Allí donde otros artistas se movían dentro de límites claros, él parecía dispuesto a dinamitarlos uno por uno. Su círculo de admiradores creció rápidamente e incluyó a figuras influyentes del teatro, la literatura y el cine. Directores españoles reconocidos afirmaban que Bambino tenía una presencia escénica que superaba a muchos actores profesionales. Escritores hablaban de él como un poeta involuntario, alguien capaz de transformar una canción simple en un relato desgarrador. Incluso figuras políticas en plena transición asistían en secreto a sus espectáculos buscando un respiro emocional en un país que cambiaba demasiado rápido. A mediados de su ascenso ocurrió algo revelador. Bambino comenzó a llenar salas no solo por su música, sino por el aura de misterio que lo rodeaba. Se decía que vivía intensamente, que amaba sin reglas, que arrastraba una sensibilidad que no encajaba con los códigos tradicionales. Algunos asistentes afirmaban haberlo visto llorar detrás del escenario. Otros aseguraban que después de ciertas canciones parecía quebrarse por dentro de una forma que nadie podía fingir. Esa autenticidad bruta se convirtió en su firma. Su éxito alcanzó un punto culminante cuando varios medios nacionales lo señalaron como uno de los artistas más innovadores del momento. España finalmente reconocía que estaba ante algo irrepetible. En un país que despertaba a nuevas libertades y emociones, Bambino ofrecía un espejo donde muchos veían reflejadas sus propias pasiones ocultas. Sin embargo, justo en el momento de mayor reconocimiento, comenzaron a circular susurros incómodos, comentarios discretos sobre su vida privada, sobre su identidad emocional, sobre amistades consideradas inapropiadas para la época. La fama que lo había elevado tan alto empezó a iluminar también rincones que él siempre había preferido mantener en penumbra. Lo que para algunos era prueba de autenticidad, para otros se convertía en munición. Las discográficas exigían más. Los empresarios lo presionaban para mantener un ritmo de trabajo imposible. Las noches de actuación se multiplicaban
y con ellas el desgaste físico y mental. Sus movimientos seguían siendo frenéticos, pero había instantes en los que la sonrisa se quebraba por un segundo, revelando una sombra que muy pocos lograban percibir. Era el preludio silencioso de algo que estaba por venir. Y entonces ocurrió. Una noche específica, una mirada errante desde el escenario, un gesto fuera de lugar, una presencia inesperada entre el público. Aquella imagen aparentemente insignificante sería el inicio de la tormenta que destruiría todo lo que había construido. Lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. La noche del escándalo comenzó como tantas otras con el local abarrotado y una expectación casi ritual. Bambino era el imán que atraía a todo tipo de público, desde bohemios y artistas hasta políticos, que asistían en secreto para no levantar sospechas. Aquel lugar era un refugio donde las normas de la calle parecían disolverse. Pero esa noche, entre el humo y las luces tenues, algo quebró el frágil equilibrio que había sostenido su carrera. Una figura conocida. Alguien con poder suficiente para moldear reputaciones entró en el local con un gesto serio y una intención que Bambino percibió de inmediato. No era un admirador, era una advertencia. El artista, acostumbrado a leer emociones desde el escenario, sintió que algo oscuro se movía en la sala. A pesar de su energía habitual, su interpretación comenzó a cargarse de una tensión palpable. Cantaba con la misma fuerza de siempre, pero sus ojos evitaban el punto donde se encontraba ese visitante inesperado. Los espectadores, sin saber lo que ocurría, intuían una rareza en su actitud. Algunos pensaron que estaba emocionado. Otros creyeron que experimentaba un exceso de pasión. Sin embargo, detrás de aquella gestualidad intensa se escondía una preocupación profunda. El escándalo no surgió de un acto público espectacular, sino de una revelación privada que nunca apareció en la prensa, pero que circuló entre los círculos influyentes de la época. Bambino, cuya vida emocional siempre había sido motivo de susurros, fue confrontado por un asunto que hasta entonces se mantenía en estricta intimidad. Se trataba de algo que en el contexto moral de la España de ese tiempo podía destruir carreras enteras. La sociedad aún no estaba preparada para aceptar ciertas verdades, y quienes tenían poder lo sabían. Un artista tan expresivo, tan libre en sus movimientos y emociones, resultaba incómodo para aquellos que defendían una imagen rígida de masculinidad y conducta social. Aquel hombre que lo observaba desde el público no estaba allí por casualidad. Había llegado con información sensible, algo que comprometía la privacidad de Bambino y que podía convertirse en un arma devastadora si se hacía público. La conversación que tuvieron tras bastidores, lejos de las miradas, fue breve pero contundente. Bambino salió de aquella reunión con el rostro desencajado. Sus manos, que normalmente se movían con una seguridad ardiente, temblaban ligeramente. Entendió que estaba frente a una amenaza que no podía esquivar. ¿Cómo podía un artista vivir con libertad en un entorno que castigaba cualquier desviación de lo establecido? Días después comenzaron los rumores. Los empresarios que antes lo buscaban con insistencia empezaron a mostrar dudas. Algunos contratos fueron cancelados sin explicación. Las discográficas, temiendo una posible controversia, prefirieron frenar nuevos lanzamientos. Nadie decía nada abiertamente, pero todos actuaban como si supieran que algo peligroso rodeaba al cantante. El silencio era más elocuente que cualquier acusación pública. La censura, en su forma más sutil, comenzó a trazar un cerco invisible alrededor de Bambino. Mientras tanto, la prensa empezó a insinuar cambios en su comportamiento. Se hablaba de un artista que parecía agotado, de un carácter más reservado de noches en las que desaparecía sin avisar. Algunos periodistas trataron de indagar más, pero se encontraron con puertas cerradas y advertencias peladas. La verdad era demasiado incómoda para ser contada en una España que aún intentaba equilibrar tradición y modernidad. Y aunque el país avanzaba hacia nuevas libertades, los prejuicios seguían profundamente arraigados. La reacción del público también se volvió ambigua. Los seguidores más fieles continuaban aplaudiendo sus actuaciones,
pero otros comenzaron a mirarlo con un filtro nuevo, condicionados por los rumores que se extendían como ecos lejanos. Su forma apasionada de cantar, que antes se celebraba como un signo de autenticidad, ahora era interpretada por algunos como un exceso, como una confesión implícita de aquello que muchos preferían no nombrar. Sus gestos sensuales, su manera de moverse, su intensidad emocional, dejaron de ser vistos como rasgos artísticos para convertirse en motivo de sospecha. El golpe definitivo llegó cuando uno de los empresarios más influyentes del circuito decidió retirarle su apoyo. Aquella noticia, aunque no se publicó en ningún periódico, corrió como un incendio entre los profesionales de la música. Si ese hombre se apartaba de un artista, significaba que algo grave flotaba en el ambiente. De un día para otro, Bambino se encontró sin escenarios fijos, sin contratos sólidos y con un silencio cada vez más denso alrededor de su figura. Era como si la industria hubiera decidido borrar su nombre sin necesidad de explicaciones. La crisis emocional que vivió durante esos meses fue profunda. Bambino era un hombre acostumbrado a vivir en la intensidad, pero esta vez la intensidad venía teñida de miedo. La amenaza que había recibido no solo afectaba su carrera, sino también su dignidad y su identidad. Vivía con la sensación de estar siendo vigilado, de que cualquier paso en falso podía desatar un escándalo que él no estaba preparado para enfrentar. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe en una época tan implacable? Sus actuaciones, cada vez más esporádicas, revelaron un agotamiento visible. Aunque intentaba mantener la energía que lo caracterizaba, había momentos en los que la voz se quebraba ligeramente, no por falta de técnica, sino por un dolor que llevaba dentro. Algunos espectadores notaron ese cambio y lo interpretaron como una evolución artística. Otros, sin embargo, percibieron la sombra que se escondía detrás de su intensidad. La presión social, el miedo a la exposición y la sensación de traición se fusionaron en su interior como una herida que no dejaba de sangrar. La censura oficial no llegó a escribir su nombre en ninguna lista prohibida, pero la censura social, más silenciosa y cruel, lo empujó hacia un abismo del que ya no podría regresar con la misma fuerza. Su carrera, que había sido un ascenso meteórico, comenzó a desmoronarse sin que nadie pronunciara una acusación pública. Lo borraron sin necesidad de decirlo. Lo apagaron en silencio. Y desde ese instante, el mito comenzó a fracturarse. Tras el golpe silencioso que lo aisló de los escenarios principales, Bambino entró en una de las etapas más complejas y dolorosas de su vida. La caída no llegó como una explosión pública, sino como una lenta asfixia. Cada día veía cómo su nombre desaparecía de los carteles, cómo los empresarios que un año antes competían por contratarlo, ahora evitaban siquiera pronunciar su apellido. La exclusión fue tan sutil como devastadora. Nadie lo acusó abiertamente de nada, pero todos actuaban como si hubiese cometido un pecado imperdonable. Para un artista que vivía del contacto directo con el público, aquel silencio se convirtió en un castigo insoportable. El aislamiento comenzó a tener efectos profundos en su ánimo. Acostumbrado a sentir la energía de la gente, a mirar rostros iluminados mientras cantaba, a escuchar el estruendo de los aplausos que marcaban su ritmo vital, enfrentarse de pronto a noches vacías fue una herida que no sabía cómo cerrar. A veces caminaba por las calles sin rumbo, recordando los locales donde había triunfado. Pasaba por delante sin entrar, observando desde afuera cómo otros artistas ocupaban ahora un espacio que él había llenado con pasión desbordante. Aquellas visiones le confirmaban que España seguía avanzando sin él. La pérdida de trabajo trajo consigo dificultades económicas. No era un hombre que administrara sus ganancias con prudencia. Vivía intensamente, gastaba con generosidad y confiaba en que el éxito sería eterno. Pero el éxito es frágil cuando queda en manos de quienes pueden moldearlo a conveniencia. En pocos meses se encontró con deudas que nunca imaginó acumular. Sus amigos más cercanos intentaron ayudarlo, pero incluso ellos sabían que la sombra que caía sobre su nombre no era fácil de esquivar. El dolor emocional también empezó a transformarse en algo más profundo.
Bambino, que siempre había utilizado el escenario como refugio, se quedó sin espacio donde canalizar sus emociones. Esa falta de válvula de escape lo llevó a buscar consuelo en hábitos que no hicieron más que empeorar su situación. No se trataba de excesos escandalosos, sino de una tendencia a la autodestrucción silenciosa marcada por noches de soledad, dudas constantes y una sensación de fracaso que se adhería a su piel como una segunda sombra. Sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, su espíritu seguía intentando encontrar un camino. Bambino era un superviviente por naturaleza. Había crecido en un barrio donde la adversidad era parte del día a día, y aquella fuerza interior no lo abandonó del todo. Con el tiempo comenzó a buscar oportunidades fuera del circuito tradicional. Algunos locales pequeños aceptaron contratarlo. No eran escenarios prestigiosos, pero le permitían recordar quién era. Cada actuación, aunque modesta, se convertía en un pequeño renacimiento. Allí, frente a un público más reducido pero fiel, recuperaba fragmentos de la intensidad que lo había definido. Esos espacios íntimos también le ofrecieron algo que no había tenido en los años de mayor fama: la posibilidad de cantar sin filtros. Sin presión de discográficas ni miradas escrutadoras, Bambino volvió a interpretar desde la herida más pura. Para algunos espectadores, aquellas actuaciones tardías fueron incluso más conmovedoras que las de su época dorada. Su voz había ganado un matiz nuevo, una fragilidad que intensificaba el dramatismo de cada canción. Ya no era solo un artista explosivo, era un hombre marcado por la vida que cantaba desde la experiencia del dolor, la exclusión y la resistencia. Aún así, cualquier intento de reinvención se veía frustrado por la realidad que lo perseguía. Los rumores continuaban circulando entre bastidores alimentados por aquellos que preferían mantenerlo en la penumbra. Ninguna compañía discográfica se atrevía a apostar por él. Ningún productor importante quería involucrarse en proyectos que pudieran generar polémica. Su talento no estaba en duda, pero su imagen pública había sido herida de una manera que parecía irreversible. La situación familiar tampoco ayudó. Bambino era un hombre extremadamente sensible, y los conflictos internos unidos a la tensión social lo afectaban profundamente. Aunque contaba con el cariño de personas cercanas, sentía que había decepcionado a quienes lo habían apoyado desde el principio. Esa sensación de culpa, sumada a la presión externa, terminó por desestabilizarlo aún más. Se volvió más reservado, menos dispuesto a hablar de lo que sentía. Su risa, antes ruidosa y contagiosa, comenzó a sonar cada vez más apagada. Hubo intentos de regreso que parecían prometedores. Algunas actuaciones en televisión, varias entrevistas donde demostraba que aún tenía la misma chispa de siempre, incluso planes de grabar un nuevo disco. Pero cada vez que parecía levantar cabeza, algo lo detenía. Una llamada que nunca llegaba. Un contrato que se caía a última hora. Una nueva insinuación en los círculos de poder. Parecía que cada paso hacia adelante era seguido por una fuerza invisible que lo empujaba de vuelta a la sombra. A pesar de todo, Bambino no renunció por completo a su arte. Continuó cantando en locales que mantenían viva su memoria. Para muchos jóvenes artistas, se convirtió en una referencia secreta, un modelo de libertad expresiva en tiempos donde esa libertad aún estaba condicionada. Varios intérpretes de generaciones posteriores reconocieron que su estilo había abierto puertas que antes no existían. Aunque él no lo supiera, su reinvención no estaba en el éxito comercial, sino en el impacto que dejó en quienes entendieron su verdadero valor. Durante los últimos años de su vida, llevó consigo una mezcla de resignación y esperanza. Aceptaba que la industria lo había relegado, pero también sabía que su legado seguía latiendo en cada persona que había sido tocada por su música. Seguía interpretando como si cada canción fuera la última, con una intensidad que nacía del abismo, pero apuntaba hacia la belleza. Su caída no terminó en un gran escándalo público. Terminó en un silencio profundo cargado de heridas invisibles. Pero incluso en ese silencio, su voz nunca dejó de buscar una salida. Y aunque él no llegó a ver una verdadera recuperación,
el tiempo se encargaría de revelar que su historia estaba lejos de quedar en el olvido. Con el paso de los años, mientras España avanzaba hacia una modernidad más abierta y plural, la figura de Bambino comenzó a adquirir un significado distinto. Lo que en su tiempo fue considerado excesivo, inusual o incluso incómodo, empezó a reconocerse como un gesto pionero dentro de la música y la cultura española. Su estilo tan personal y visceral se reveló como un antecedente directo de una manera de interpretar que décadas después sería celebrada sin prejuicios. Bambino, sin saberlo, había sembrado una semilla que solo germinaría cuando la sociedad estuviera preparada para entender su profundidad. El registro emocional que imprimía en cada canción se convirtió en un referente para cantantes que buscaban conectar con el público de forma más auténtica. Su influencia se percibió especialmente en generaciones posteriores que encontraron en él un ejemplo de libertad expresiva. Artistas de géneros distintos, desde el flamenco pop hasta la balada moderna, mencionaron su nombre como alguien que había marcado un antes y un después en la interpretación española. No por su técnica, sino por su capacidad para convertir sus emociones en un espectáculo que trascendía lo musical. Durante la transición democrática, cuando España empezó a revisar críticamente su pasado reciente, muchos redescubrieron la figura de Bambino con otros ojos. Su manera de moverse tan teatral y sensual ya no era vista como un desafío incómodo, sino como un acto de valentía en un contexto donde muy pocos se atrevían a romper las normas establecidas. Lo que alguna vez fue censurado se transformó en un símbolo de resistencia cultural. Su arte se entendió entonces como una expresión adelantada a su tiempo. La comunidad gitana también lo reivindicó como uno de los suyos que había logrado ampliar los límites del flamenco sin traicionar sus raíces. Bambino demostró que el arte gitano podía dialogar con géneros internacionales, fusionarse con el bolero, la copla y la canción romántica sin perder autenticidad. Esa mezcla que en su época generó dudas y críticas, terminó siendo uno de los elementos más admirados de su legado. Fue un innovador natural, un creador que no necesitaba teorías para reinventar el género. Con el crecimiento de las grabaciones y la nostalgia que despertaron las décadas pasadas, sus canciones volvieron a escucharse con fuerza. Programas de televisión documentales y especiales dedicados a artistas olvidados empezaron a rescatar fragmentos de sus actuaciones. El público que nunca lo vio en directo descubrió su magnetismo a través de material de archivo. Muchos quedaron sorprendidos al ver la energía que desplegaba sobre el escenario, una intensidad que parecía incompatible con la tecnología limitada de la época. Su presencia daba la impresión de estar viva incluso en los vídeos más antiguos. En las redes sociales y plataformas digitales, su nombre comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia. Jóvenes que no habían nacido durante su carrera compartían vídeos suyos, comentaban su estilo y lo comparaban con grandes figuras internacionales. Algunos afirmaban que su dramatismo recordaba a artistas del teatro musical, otros que tenía la sensualidad de ciertos cantantes latinoamericanos y una potencia emocional difícil de clasificar. La conclusión común era siempre la misma: nadie había cantado como él. Las ciudades donde actuó con mayor frecuencia también contribuyeron a mantener viva su memoria. En Sevilla, Utrera y Madrid se organizaron homenajes que reunieron a antiguos seguidores y a nuevas generaciones de artistas. En cada homenaje se repetía la misma idea. Bambino había sido un adelantado a su tiempo, un hombre castigado por una sociedad que aún no estaba preparada para comprenderlo. Con el paso de las décadas, esa interpretación se volvió dominante entre estudiosos y críticos musicales. Su influencia también se reflejó en el teatro. Varios directores admitieron que su forma de moverse había inspirado coreografías y montajes que buscaban transmitir emociones intensas a través del cuerpo. Su teatralidad desbordante abrió caminos para una interpretación más libre, que el flamenco contemporáneo terminó adoptando sin complejos. Para su público más fiel, el recuerdo de Bambino estaba asociado a una emoción difícil de explicar. Muchos decían que verlo cantar era una experiencia casi física, que sus gestos no eran exageraciones,
sino el reflejo de una vida vivida al límite, con pasiones incontrolables y heridas profundas. Su autenticidad se convirtió en una bandera para quienes valoraban la expresión artística sin censura ni artificio. Y en ese reconocimiento tardío radica su legado más poderoso. Bambino no solo dejó canciones inolvidables, dejó un mensaje silencioso pero firme. La idea de que el arte auténtico, incluso cuando incomoda, termina encontrando su lugar. Que las verdades prohibidas, una vez liberadas del peso del prejuicio, pueden iluminar la historia en lugar de ensombrecerla. Hoy su nombre está escrito entre los artistas que transformaron la música española desde dentro. Su impacto no fue inmediato, pero fue profundo. Su memoria sigue viva en cada intérprete, que se atreve a cantar con el alma desnuda, en cada gesto que rompe con lo establecido y en cada espectador que busca emociones que trascienden las palabras. Bambino murió sin saber que su historia sería reivindicada, pero su legado demuestra que algunas voces, aunque silenciadas por un tiempo, siempre encuentran el camino de regreso. Durante décadas, el nombre de Bambino quedó envuelto en un silencio que parecía definitivo. Pero el tiempo, con su manera paciente de reordenar la memoria colectiva, acabó revelando lo que siempre estuvo ahí. Detrás del artista quebrado por rumores y prejuicios, existía un creador inmenso capaz de desbordar los límites de su época y trascender cualquier intento de censura. Hoy sabemos que su caída no fue el final, sino una pausa dolorosa en una historia que España tardó años en comprender. Cada canción suya, cada gesto, cada mirada dramática sobre el escenario se convirtió en testimonio de una humanidad desbordante que no necesitaba permiso para existir. El secreto prohibido que lo destruyó durante su vida ya no tiene el poder de apagarlo. Lo que antes fue arma de silenciamiento, ahora es una pieza más del relato de un hombre que vivió según su verdad, aunque el mundo no estuviera preparado para ella. Y esa valentía silenciosa pero feroz es la razón por la que su figura renace hoy con más fuerza que nunca. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario. Allí continúa el viaje por las voces que marcaron a generaciones enteras y cuyos secretos aún esperan ser contados.